Agradecemos su atención para esta plática que les voy a tener el gusto de presentarles. Es sobre un sitio arqueológico que se encuentra muy cercano de Bonampak. Son vecinos y tienen una vida, tuvieron una vida muy en paralelo y muy cercana uno del otro. Así que yo pediría que si pueden poner la presentación, por favor, para que comencemos. Bueno, aquí vemos el título, La Canja, un sitio arqueológico en la selva lacandona, y el llamado glifo emblema de la Canja, que es un murciélago. La siguiente, por favor. Bueno, vemos aquí en este mapa de la región de la selva lacandona y vecinos con el Petén de Guatemala, una serie de puntitos, triangulitos que abarcan una amplia región del llamado Valle del río Lacanja. El río Lacanja es un afluente del río Lacamtum en el sur, que a su vez derrama sus aguas en el Usumacinta. Ha sido toda una circulación de noreste a sureste y volviendo a bajar por el Usumacinta hasta el Golfo, lo cual tiene sus implicaciones de comunicación, pues para todos estos asentamientos que estamos viendo ahí. Pues son cerca de una docena de cabeceras de sitios importantes que se desarrollaron durante el periodo llamado clásico, entre el 200 al 850 a más tardar, y que entre ellos destacan Bonampak por un lado y La Canja, distante 6 kilómetros nada más. Y, como comentaba, tiene una vida histórica muy en común. Otra, por favor. Aquí vemos en esta imagen del Google Earth la ubicación de estos dos sitios, La Canja, arriba a la izquierda, y Bonampak, abajo a la izquierda, como dijera aquel insigne conductor de radio y de televisión después, el doctor IQ, en ese programa de concursos de preguntas. Arriba a mi izquierda, aquí tenemos un caballero y ya le hacía la pregunta. Bueno, más o menos igual. Y vemos la Sierra de la Cojolita, que delimita esta región en la parte superior derecha, y la laguna Lacanja en la parte inferior. Bueno, todo este amplio terreno fue dominado una parte por Bonampak y por otra parte Lacanja. Solamente estamos indicando la ubicación del centro del asentamiento prehispánico, pero realmente estos sitios, como tenían lo que se llama un patrón de asentamiento disperso, los conjuntos habitacionales que estaban bajo la tutela de uno u otro sitio están dispersos, separados entre sí, distancias que pueden mediar 100 metros, 200, hasta 500 metros, y abarcan amplias extensiones de territorio. En el caso de Bonampak, es donde más se ha trabajado, pues hay 177 conjuntos habitacionales identificados, dispersos en alrededor de 4,000 hectáreas. La Canja, el trabajo ha sido incipiente y solamente a lo largo de 6 temporadas de campo que se realizaron entre el año 2001 al 2006, pudimos registrar cerca de 25 conjuntos habitacionales. He de decir que no es porque el trabajo se haya agotado, simplemente las políticas en cada época con respecto a los presupuestos, pues
cambiaron. De tal manera que el trabajo que desarrollamos esos 5 años, 5 o 6 años, pues han quedado en la práctica, pues nuevamente sepultados en buena medida por el avance de la selva, quedando a la vista de los visitantes que la comunidad lacandona, que está muy próxima, a 5 kilómetros, suelen llevar a estos espacios, ¿no? Es un sitio que no está abierto al público, como Bonampak, por lo cual pues no debería estarse estimulando la visita, sin embargo es un hecho real y tenemos una visita continua. Pero como no está abierto al público, no está bajo la administración de la institución, pues no hay vigilancia y no hay trabajos de mantenimiento rutinario para mantener a raya la hermosa vegetación de la selva alta perennifolia. Bueno, a la derecha vemos en ese recuadro a una menor escala el río Lacanja del lado derecho, que fluye de arriba hacia abajo en la imagen, y en líneas blancas, perdón, la distribución de las partes más importantes del sitio de Lacanja, que lo podemos dividir en 3 sectores. La parte superior, que es la Acrópolis Norte, con un edificio en pie, con arquitectura en pie, el edificio noroeste, ahí está marcado en letras amarillas, baja uno la pendiente y llega a la parte central, que es una gran plaza, muy parecida en dimensiones con la de Bonampak. Imagínense el tamaño de una cancha de fútbol, eso ayuda a comparar esas escalas. Y nuevamente se vuelve a subir en la parte sur a otra colina natural que pues ha sido modificada artificialmente en aquellas épocas, terraciado, generando una determinada cantidad de terrazas, donde se colocan también los edificios más importantes del lugar. Así vemos marcado ahí, dice Acrópolis Sur, y básicamente nos referimos al edificio de las columnas, entre otros. Otra, por favor. Bueno, un poquito de historia. Entre 1945 y 46, Carlos Frey, trabajando en esa época con Giles Healy, otro norteamericano, que hacía filmaciones en la selva, patrocinado por la United Fruit Company, y tenía nexos con el Instituto Carnegie de Washington, en Estados Unidos. Fue contratado como guía, porque conocía bastante bien la selva, y junto con un tercer norteamericano, un joven llamado John Bourne, heredero de la casa Singer, ¿sí? El de las maquinitas de coser, estuvieron viajando por esta región de la selva, del río Lacanja, y registraron diversos asentamientos. Por su parte, Carlos Frey, pues lo visita y lo registra ante el instituto como uno de los diversos sitios que él visitó, cosa que no hizo Healy. En 46 también es famoso Carlos Frey. Carlos es Charles Frey, pero como se avecinó en México, huyendo de ser mandado a la Segunda Guerra Mundial, en el 42 más o menos, viaja a México, se casó con una mujer tojolabal, ¿no? Y tuvo igual 2 hijos. Entonces se volvió gente del lugar. Y todo el mundo lo conocía como Carlitos. Entonces él visita el lugar y es la época en que se da a conocer también Bonampak, febrero de 1946. Lo describe Carlos Frey y John Bourne. Y 2-3 meses después, mayo de ese año, Giles Healy, él regresa solo y
pues los amigos lacandones lo llevan también a este lugar que se bautizaría con el nombre de Bonampak y da a conocer las pinturas a nivel mundial, ¿no? Quizá Carlos Frey no lo hizo por la amistad que tenía con los lacandones y sabía que iba a perturbar el tipo de vida que llevaban ellos, ¿no? Al generar un interés de mucha gente que llegaría a esta región. Así que en los años subsecuentes de esa década de los 40, diversos exploradores también visitan la Canja. El propio Giles Healy, en el 46, Raúl Pavón Abreu, arqueólogo del INA, que hace lo propio también en el 46, registra datos, estelas que estaban ahí, y en el 48 lo hace también el conocido investigador, explorador, inicialmente, Blom. Entonces, en 1949 llega la primera expedición mexicana en forma para investigar Bonampak, ya que en 1946, 47 y 48, Giles Healy, pues con el apoyo de la Carnegie Institution, generan 3 temporadas, generan copias de los murales. El INA manda a un pintor también que hace lo propio, ¿no? Y visitantes o parte de los exploradores del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, que en el 49 hacen su expedición de investigación a Bonampak, visitan por motivación del propio Frey el sitio. Aquí vemos en la fotografía, ahí sentado, al arqueólogo Carlos R. Margain y a uno de los lacandones más conocidos en esa época, Cayún Carranza, que era un gran amigo de Carlos Frey. De hecho, Margain bautiza él de otra manera el sitio, ¿no? Pero se subsistió el nombre de la Canja, quizá por la cercanía al río, ¿no? La fotografía la tomó otro insigne investigador, el historiador Jorge Olvera, que aquí en Chiapas fundó la Escuela de Artes Plásticas en 1946. Otra, por favor. Bueno, el acceso. Estamos hablando del 2001 al 2006, ya pasaron 15 años, van a ser 16 de la última temporada de campo que realizamos, pero el camino sigue siendo el mismo. Tenemos 2 posibilidades. Bueno, en la selva hay muchas veredas, porque es territorio comunal de los lacandones, entonces hacia sus terrenos, sus áreas de trabajo, pues cada quien hace su propia vereda, que son poco transitadas, evidentemente. Y nosotros para organizar este proyecto en un lugar que está alejado 5 kilómetros del lugar, eh, la población más cercana, que es la Canja Chansayaf, cabecera del grupo Lacandón, había que hacerlo a través de estas veredas, que, como la que se ve en la fotografía inferior izquierda. Entonces es un terreno que en las secas pues es más o menos fácilmente transitable, pero en la época de lluvia, y que desafortunadamente siempre o la mayor parte de las temporadas nos tocaba ir a hacer el trabajo de campo durante estas épocas de lluvia, porque el recurso, aunque se programaba para la época de secas, pues siempre salía tarde, ¿no? Y se hacía un gran lodo con el paso, pues no nada más éramos nosotros los investigadores los que transitábamos ahí, sino un grupo de trabajadores que nos apoyaban y que gracias a ello logramos hacer estos avances que les voy a presentar. Entonces éramos un grupo de cerca de 15 personas que pues transitábamos por ahí de ida y de regreso, entonces era el gran lodazal. Había partes donde dabas un paso y te regresabas medio porque el lodo era muy resbaloso. Entonces, lo único que mitigaba nuestro cansancio, porque había que cargar herramienta de ida, de regreso,
alguna, no la más pesada, como las carretillas, las palas, los picos, que esas buscaban escondites en el sitio donde se trabajaba y pues no se tenía que ir y llevarlas y traerlas todos los días, pero las cajas de herramienta con el equipo más delicado, pues sí había que ir, llevarlas y traerlas. Así como los materiales arqueológicos que se iban obteniendo para su futuro estudio en gabinete. Entonces, sí, era una actividad bastante cansada físicamente, aunque salíamos del campamento de Bonampak tempranito, a las 5 de la mañana, en el vehículo que teníamos, un camión de 3 toneladas. Salíamos de Bonampak hacia la Canjacha Sayar, un recorrido de 13 kilómetros, y pues ya estacionábamos el camión en el inicio de una de la vereda que usábamos para entrar y recorrer estos 5 kilómetros. Así, todos los días. Entonces, mitigaba nuestro cansancio, pues las vistas que nos dotaba la selva, ¿no? Atravesábamos 13 arroyos de diferente tamaño, algunos de 15 metros de ancho, ¿no? Y otros más angostos, ¿no? 4 o 5 metros. Generalmente no había puentes, había que hacerlos de una manera muy sencilla, con madera, troncos, como lo que se ve ahí, abajo también. Y en otras ocasiones, troncos que habían caído, ¿no? De un extremo al otro y se aprovechaban para poder atravesar, pues a veces apoyándonos más psicológicamente que realmente como un apoyo con una soga amarrada de lado a lado, porque pues como no es fija, uno se agarraba de ella, pero pues bailoteaba, ¿no? Entonces, pues las mochilas con las cámaras, el GPS, teníamos que cuidar que no se nos cayera, pues que no cayéramos y si caíamos había que levantar la mano con la mochila para que otro de los compañeros fuera al auxilio. Primero la mochila y luego el compañero que se eche una zambullida. Entonces estas vistas muy hermosas, era bastante también, nos daba idea de los espacios donde se desarrollaron estos asentamientos, ¿no? En este caso la Canja, porque la dispersión de sus conjuntos habitacionales estaban a lo largo de estos 5 kilómetros. Entonces íbamos registrando también todos estos. Otra, por favor. Bueno, en la Canja es Franz Blom quien en su visita del 48 realiza un muy buen croquis, casi un levantamiento topográfico. Y está publicado en sus andanzas en la selva lacandona. Y tiene toda una descripción amplia de lo que él observó, ¿no? Él detectó 9 estelas, 4 de las cuales estaban labradas, pero desafortunadamente solamente una tenía todavía claridad en su labrado. Se podía ver los jeroglíficos, quizá porque cayó boca abajo, ¿no? Con la imagen hacia el piso, de tal manera que la lluvia de al menos 1000 años no la erosionó, cosa que sí pasó con las otras 3 que estamos viendo en este momento. Vemos ahí una fotografía de la estela número 2, ¿no? Un buen dibujo a partir de una calca y datos en campo, hechos por nuestro artista plástico, Norberto alias Benny. La estela 6 en medio, que es un panel más que una estela, es un panel porque en un extremo tiene como un bisel, de tal manera que ahí debió unirse otro panel de tamaño semejante. Ignoramos si eran 2 partes o 3, como se ven en otros sitios, como Palenque, que están compuestos de 3 partes. Aquí solamente en el lugar encontramos uno fracturado y el dibujo pues está, pues se ven parte, pero muy ilegibles de diversos jeroglíficos. Y la foto superior es como se observa hoy en día.
Del lado derecho, perdón, está la estela 12, que está en la parte superior. Todos están en la Acrópolis Sur. Esta estela 12 está en la parte más alta, en un pequeño edificio, una pequeña pirámide, en donde estaba levantada. Pero igual, no se logra ver nada del contenido de los jeroglíficos, por lo tanto no hay ninguna lectura posible, fecha, personajes, etcétera. Pero sí vemos un estilo muy propio, en donde se tendía a representar al gobernante o al personaje importante que era de la élite y muy seguramente se refiere a algún gobernante del lugar parado de perfil y donde vemos su costado izquierdo. Eso parece ser una constante en la iconografía de la Canja, que no la observamos en Bonampak, a pesar de su cercanía y sus historias en paralelo, ¿no? Otra característica de estos materiales, de las estelas en general y también del panel, es su grosor. Son muy gruesas, más o menos 25 centímetros, 26 de grueso. Son losas muy pesadas que a diferencia de lo que vemos en otros lugares de la región, Bonampak, Yaxchilán, Piedras Negras, más arriba abajo en el Sumacinta, pues, del lado de Guatemala, pues son mucho más delgadas, ¿no? Principalmente Yaxchilán y Bonampak, que son los sitios que tuvieron un fuerte impacto históricamente en esta región. Sus estelas pues son más o menos de unos 15 centímetros de grosor, ¿no? Es muy raro encontrar muy gruesas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos otros materiales que desafortunadamente ya no están en el sitio. Nos referimos al dintel 1 que fue bautizado con el nombre de Kunal Lakanja por un explorador alemán de nombre Wolfgang Kordan, que estuvo en toda la región, buena parte de la eh, parte de los Altos de Chiapas, en los años 50, visitando un elevado número de sitios arqueológicos. Y pues también movió muchos objetos arqueológicos, entre ellos pues, dintel de hermosa factura, muy bien conservado, que seguramente pues también estaba boca abajo. Él lo publica en un libro que habla de sus andanzas, está una edición en alemán en el 58 y otra en inglés en el 61, y señala que él lo encontró en los vestigios, en los restos de un edificio derrumbado, muy parecido a uno de los que están en pie, incompleto, pero todavía bastante en su posición original, que es el edificio de las columnas, que había otro que está más al norte de las acrópolis que ya he mencionado, dentro del territorio de la Canja, donde se encuentra la cascada que veíamos en una diapositiva anterior. Ese brazo de río, del llamado río El Cedro, que se divide en esos 13 arroyos y van a dar al río La Canja, que en ese brazo de río, cerca ya de su desembocadura con el río La Canja, se hacía una como isleta y ahí estaba el edificio. Pues nosotros, todo el equipo de arqueólogos y apoyo que conformó el equipo arqueológico La Canja, pues en los recorridos no se identificó nada. Y tal parece que debió haber sido de alguno de los edificios de cualquiera de las dos acrópolis. Hay otro personaje involucrado de nombre Bruce, que después hizo un trabajo muy importante entre los lacandones, ¿no? De antropología, en esta época muy joven, 20 años, algo así, que se topa con Cordan y los dos estuvieron en La Canja entre el 52 y el 56. Y esta pieza, pues actualmente
se encuentra en una colección en Dumbarton Oaks, en Estados Unidos, y pues hay varias publicaciones que lo describen. Abajo a la izquierda, en esta imagen, que agradecemos a la Asociación Cultural Nabolón, poderlo utilizar como difusión, está la fotografía de Franz Blom de la estela número 7, una parte, en donde se ve todavía el grabado muy bien conservado. Este monumento también fue extraído del país y solamente quedó una parte del mismo en la Canja. Bueno, abajo a la derecha vemos el dintel 2 de Piedras Negras, que son otra serie de monumentos que están fuera de la Canja, que hacen mención a personajes de la Canja. De tal manera que desde el siglo V, ¿no?, la Canja, igual que Bonampak, están siendo mencionados en las ciudades más grandes de esta región de los Umacinta, que fueron Yaxchilán y Piedras Negras. Otra, por favor. Bueno, aquí vemos dividido en dos cuadros toda una serie de información histórica a partir de la epigrafía de las lecturas de los jeroglíficos, tanto de materiales localizados en el lugar, que todavía eran legibles, como en Bonampak, en Yaxchilán, en Piedras Negras y otros materiales que están en Europa. Se tiene conocimiento de una serie de gobernantes que abarcan desde el 510 hasta prácticamente finales del siglo VIII. La siguiente, por favor. En esta, pues principalmente nos referimos a los últimos personajes que ahí se mencionan. Uno que está en el dintel 3 de Bonampak, el edificio de las pinturas, tiene 3 cuartos y cada uno de los cuartos tiene un cerramiento labrado con una bella imagen, ¿no?, de un personaje importante de Bonampak o de Yaxchilán y el padre del último gobernante de Bonampak en el dintel 3. Ahí hace referencia a que el señor Aksak Telech tomó un cautivo importante que al parecer era su señor, ¿no?, de quien dependía políticamente. Y en el llamado dintel de Kunal La Canja, ahí lo que se aprecia 2 años antes es que Aksak Telech toma posesión de La Canja con el auspicio de este personaje, ¿no?, su señor más alto, supuesto gobernante de una área, región o sitio que todavía no se tiene bien caracterizado, llamado Aque o también Xucalna. Hay quienes piensan que se refiere a Bonampak, pero esta es una discusión que sigue siendo, sigue siendo tejida para determinar realmente a qué lugar corresponde, ¿no? Pero es la región. Y este señor, que es Jaguar o Juanudado para algunos, fue capturado y se presenta en el dintel 3 del edificio de las pinturas. O sea que desde el 746, el papá del último gobernante de Bonampak, Chanmuan II, toma posesión de La Canja y unifica el glifo emblema de Bonampak con el de La Canja, ¿no?, que ya vimos en la portada de la ponencia, que es un murcielaguito. La siguiente, por favor. Entonces hay una historia pues muy interesante sobre la sucesión de gobernantes en este sitio de La Canja, que no hay tanta información tampoco como en Bonampak, de que sabemos que había una toma de gobierno por algún personaje del linaje que le correspondía ser el Ajau, ¿no?, y era sacado del gobierno por otros grupos, se refugiaba en algún sitio vecino, amigo, que podía ser, en el caso de Bonampak,
Lacanjao, Yaxchilán, y en el caso de Lacanjá, el propio Yaxchilán también, y eventualmente Bonampak, ¿no? Y regresaban después con el apoyo militar de estos otros sitios. Entonces, esta es la historia de ambos lugares. Bueno, en nuestro trabajo hicimos un amplio recorrido y pues lo que primero se hace en un proyecto arqueológico pues es hacer levantamiento topográfico, que ya vimos en las primeras imágenes, y un segundo paso es generar una poligonal para delimitar pues, la parte que contiene los vestigios más importantes o significativos. De esta manera, nosotros propusimos esta poligonal que vemos en la imagen en rojo, más o menos unas 80 hectáreas. El levantamiento que hicimos abarca apenas 18 hectáreas, o sea, quedaba mucho trabajo todavía por realizar. Y esta poligonal, pues quedó como un proyecto. Ya no se pudo proseguir con la propuesta para generar su declaratoria como zona de monumentos arqueológicos por esta declaratoria presidencial, que tiene que ser de esa manera, situación que sí tiene Bonampak. Claro que no es una poligonal que pertenezca a la federación o a al INA, sino no son expropiatorios o no fueron expropiatorias. Y el caso de Bonampak, pues los lacandones siguen siendo propietarios del terreno, de esos bienes comunales. Entonces, la de Bonampak son 3,000 hectáreas. Nosotros pensamos que es un espacio muy complicado de poder vigilar, recorrer cada X tiempo por los custodios que trabajan todos los días ahí, ¿no? O por nosotros, los investigadores que cada año realizamos una temporada de campo. Bueno, hablando de estas temporadas de campo en Bonampak, desde 1993 que iniciamos el proyecto, hicimos recorridos para localizar sitios que habían sido reportados en los años 40 y que no habían vuelto a ser visitados, al menos por los investigadores o por instituciones eh, de investigación, ¿no? Así que lo hicimos con Lacanjá. Entonces, cada año, desde el 93 hasta el 2001, hacíamos estas revisiones, medíamos las grietas que tenían los dos edificios que se conservaban en pie. Y en el 2001, con alarma, vimos que entre el mes de enero, que hicimos una visita, las grietas que tenían, en el caso del edificio noroeste, 6 centímetros de grosor. Para el mes de julio se habían incrementado al doble. Y esto debido, primero, que tenía un árbol que estaba encima del edificio. Segundo, a que empezaba a sentirse los estragos del cambio climático ya. La época de vientos, que ahora sí, como se decía antes, febrero loco y marzo otro poco, ¿no? La época de los grandes vientos, pues no nada más estaba en estos meses, sino se amplió hasta mayo. Y la intensidad de las rachas de viento se incrementaron más allá de lo que se acostumbraba. De tal manera que el árbol encima de este edificio, del edificio noroeste, pues se veía sometido a presiones por el mismo viento. Y eso hizo que empezara a abrirse más las grietas. Aprobado por el Consejo de Arqueología, nuestra primera temporada en Lacanjá, lo que hicimos pues ya fue dedicarnos totalmente a la restauración de este edificio. Vemos ahí una fotografía del 93 en una de nuestras visitas, el equipo de Bonampak. Ya hoy en día pues todos estamos muy igualitos, ¿no? El tiempo no pasa por los arqueólogos en vano. Otra, por favor. En esta vemos el levantamiento topográfico, ¿no? Vemos los 3 sectores mencionados, el edificio noroeste en el lado derecho, la gran plaza, o sea, es una elevación y va bajando el nivel hasta la parte más baja, que es la gran plaza, y nuevamente vuelve a subir a la Acrópolis Sur,
donde se sitúa el edificio de las columnas que está ahí marcado. El río Lacanjá está distante más o menos unos 350 metros hacia el este, ¿no? Otra, por favor. Aquí, más para ubicarlos también, la nomenclatura de lo que Blom elaboró. Este es nuestro levantamiento topográfico, pero Blom ya los había nombrado algunos de los edificios y las estelas. Vemos que tenemos al menos 9 terrazas, que en números romanos, la 1 en la parte más alta de la Acrópolis, que está a 60 metros de altura con respecto a la Gran Plaza, y de ahí hacia abajo fuimos numerándolos. Tenemos 9 terrazas de diferente tamaño y extensión, forma también, y en cada uno de estos diferentes terrazas tenemos o ya sea presencia de alguna estela que ahí está marcada con un circulito, ¿no? Donde se localizan. Estas son las que reportó Blom y que cuando nosotros llegamos, ahí seguían en el, bueno, no todas en el mismo lugar, algunas fueron removidas, pero no sustraídas al menos. Hay varias unidades habitacionales, tenemos 5 unidades habitacionales en diferentes niveles de la Acrópolis, una en la parte más baja, que es la más sencilla, y en niveles intermedios hay otras que constituyen conjuntos de un número mayor de plataformas. Tenemos unas extraordinarias escaleras ahí entre la terraza 4 y la 5, que une finalmente con la 6, que son escaleras hechas con grandes bloques de piedra, que es característico del estilo Usumacinta. Lo vemos en Yaxchilán, en Bonampak, en Dos Caobas, lo vemos aquí. Son estas escaleras monumentales que tienen a los lados las llamadas alfardas, que son unos muros en talud que rematan a ambos lados la escalera, pero que se encuentran remetidas, no terminan al nivel del primer escalón, sino más o menos a la mitad de su ancho. Bueno, ya en la parte superior, mencionamos, ahí está el edificio de las columnas, que se mantenía gloriosamente en pie, aunque con la pérdida de del extremo norte del edificio que se derrumbó. Tenemos un patio hundido que conecta con otra serie de edificios que están en el extremo, en la imagen, en el extremo izquierdo. Se pasa por una plataforma donde hay unos subterráneos que fueron usados en cierto momento también como una tumba de algún personaje y comparte ese espacio con el edificio más alto de todo el conjunto. Es una pirámide más o menos de unos 12 metros de altura. Está seguramente en la parte superior debió existir un edificio de bóveda maya que está totalmente destruido actualmente. Y en el extremo izquierdo, en esa franja izquierda, tenemos 3 edificios, el 9, el 10 y el 11, que en realidad son las bases para estelas. Solamente la que está en el edificio 11 tiene labrado de estas 3 altares, los demás son lisas. Y como les comenté, son de factura muy gruesa. En Bonampak solamente tenemos 3 casos que son tempranos y que fueron reutilizados a lo largo de 200 años al menos, que están en la plaza, en los llamados edificios 15 y 16, y que tienen grosores que van entre los 30, 35 centímetros de grosor y que son muy parecidas a muchas de las que están aquí en Lacanjá, lo cual pues ya nos da una idea de la relación en esa época temprana que había entre ambos sitios. Otra, por favor. Vámonos a este espacio central de la cima de la Acrópolis Sur, donde se encuentra el edificio de las columnas, o edificio 1, y
a un lado, separado por un patio de unos 5 metros de ancho, tenemos el edificio 2. Como pueden ver, la planta arquitectónica de ambos es muy parecida. Son dos crujías, o sea, dos pasillos eh, que están separados entre sí por un muro central continuo. No tienen comunicación por el interior. El lado norte está compuesto por 3 entradas en ambos edificios y el lado sur solamente se podía acceder por una entrada. Entonces son idénticas las plantas arquitectónicas, con la excepción que en el caso del edificio de las columnas es más macizo el edificio, son muros más gruesos que en el caso del edificio 2, y la otra característica que da su nombre al edificio son que en vez de tener pilastras de planta rectangular, como vemos en el edificio 2, en el de las columnas son efectivamente columnas. Muy raro en toda la región de los Umacinta y el Petén, ¿no? En estas épocas del periodo clásico maya, y que no se han encontrado en otros sitios de la región, con excepción de Piedras Negras, que ahorita vamos a ver más adelante a qué nos referimos. Vemos ahí sendas fotografías de cómo estaban los edificios cuando llegamos a hacer los trabajos de restauración, apuntalando muros que tenían grandes grietas, y cómo era menester cortar los árboles que los estaban afectando, pues teníamos que tomar todas las consideraciones para evitar generar el colapso de sectores de los mismos edificios. El edificio 2 estaba totalmente colapsado, solo quedaba la esquina noreste de la crujía norte. Así que pues se apuntaló también para realizar su consolidación, su restauración. Otra, por favor. Bueno, aquí vemos otra serie de fotografías del edificio de las columnas. Arriba a la izquierda vemos previo a los trabajos y subsecuentemente cómo fuimos avanzando, eliminando todos los troncos, árboles que habían crecido encima, a los costados. Vemos cómo se perdió ahí el extremo norte de la crujía norte del edificio de las columnas, en la parte superior derecha, y ya en las inferiores vemos cómo fue culminándose el trabajo, que pues esperamos que se siga viendo así. Yo no he regresado ahí desde hace, pues ya van a ser 6 años, básicamente porque tampoco el proyecto Bonampak pues, ha tenido la fortuna de tener suficientes recursos, o no contó con recursos varios años en estos últimos 6 años. Solamente el año pasado pudimos regresar a hacer un pequeño trabajo de restauración en Bonampak, que no nos dio tiempo para hacer la visita. Sabemos que los guías de turistas, compañeros, amigos lacandones, pues se han encargado en la medida de lo posible de, con el machete, pues de mantener limpio alrededor de este edificio y el noroeste. Pero el resto del área que ya se había limpiado, pues ya está totalmente enmontada. Otra, por favor. Aquí vemos el interior del edificio de las columnas, su bóveda escalonada. Se rescataron todavía una buena cantidad de estucos, de aplanados de estuco en su interior. Se restauró con cal, ¿no? Para garantizar que se mantuviesen en su posición. Pero pues, sin vigilancia siempre es un riesgo, y sin mantenimiento, que crezca nueva vegetación, de que no pueda haber algún deterioro. Otra, por favor. Vemos aquí un detalle: los vanos de entrada por el lado de las columnas no tienen un dintel corrido, o sea, una piedra, una laja ancha que abarca todo el cerramiento de la entrada, sino que aquí un estilo muy particular son lajas más pequeñas que abarcaban la mitad del espacio, de tal manera que eran mucho más inestables al paso del tiempo.
Cuando llegamos, vemos aquí, por ejemplo, el vano del lado oeste, como no se había caído, pero las dos lajas que lo constituyen, pues habían, por el peso del relleno arriba de ellos, se habían bajado y estaban a punto de colapsarse. Ya vemos en la fotografía inferior derecha cómo con una serie de varillas pudimos mantener en posición, recuperamos su nivel y se mantienen en su posición. Vemos vestigios de estuco rojo, anaranjadón, o en su interior que todavía se conservan. Otro, por favor. Parte de lo que Blom, él ya fotografió y dibujó, nosotros hicimos lo propio, se restauró también en esta crujía del lado oeste, y un dibujo de Benny, ¿no? Que nos presenta esta como cartucho con un elemento en forma cruciforme, que es una banda celeste. Otro, por favor. Así quedó el edificio en el 2006 con su escalinata, la mitad de la escalinata, no hubo tiempo de restaurar la totalidad, y vemos parte de la llamada Estela 2, que ya dije que más bien es un panel, ¿no? Techado ahí con unas láminas metálicas, por lo pronto, para evitar que siga erosionándose. Y es interesante que el basamento, a donde nos va llevando la escalera, tiene dos nichos a los lados de una pequeña terracita que divide en mitades el acceso a la parte superior del edificio. Ahorita vamos a verlo en el siguiente. Otra, por favor. Aquí observamos el llamado nicho en la fotografía superior izquierda, con una piedra, una laja, una losita colocada horizontalmente, que nos da la intención como si fuera un ojo, ¿no? Hay otro nicho en la mitad opuesta, como se puede ver en el dibujo reconstructivo, en donde el arqueólogo Víctor Manuel Ortiz y un servidor estuvimos trabajando y proponiendo ya desde hace tiempo, ¿no? Ya se ha publicado también, que esto nos recordaba las fachadas zoomorfas que se dan en la península de Yucatán, en el área PUC o en los Chenes, principalmente en el PUC. Ahí vemos un ejemplo de uno de esos edificios en esa región, en donde la parte superior, arriba de la entrada, vemos ahí el mascarón, con dos nichos que forman los ojos y una protuberancia al centro que es como la nariz, ganchuda dependiendo la deidad a la que se refiera, Chag, Itzamna, etcétera. Entonces, en nuestro caso, nosotros hemos interpretado que esto más o menos podría haber funcionado de la misma manera. Ahí vemos en la parte inferior como el muro central, que sería esta protuberancia que sale a los lados de los ojos, podría estar formando la misma imagen de esos edificios muy lejanos. No quiero decir que tienen esta influencia, no tenemos otro dato que nos pueda unir en ese sentido, esa afirmación, pero sí como una potencial interpretación. Esto fue cubierto en la última etapa, ya hacia el año 700, estos nichos habían sido cubiertos y se había generado sendas escaleras a los lados de la protuberancia central, y dejó de ser algo funcional. Otra, por favor. Esto seguramente tuvo que ver con cambios de tipo de gobierno o quién había asumido el poder en este sitio. Aquí, regresando a las columnas, el único dato que nos hace referencia en toda la región de presencia de columnas está dada en Piedras Negras, en esta subestructura, donde ahí está señalada con las flechas rojas, de la estructura R3. Los investigadores, Golden y colaboradores, Escobedo, entre otros, ellos señalan que están fechándolo para finales del preclásico, inicios del periodo clásico temprano. O sea, más o menos entre el 0 y el 200, o sea, bastante temprano. Y sería
el único dato que nos está uniendo como referencia a esa extraña presencia de columnas en un sitio del valle del río Lacanjá y en general del el resto del Usumacinta. Otra, por favor. Cuando se estuvo restaurando este edificio de las columnas, observamos que en el techo había un gran agujero. Había saqueo y los saqueadores habían dejado abierto un gran boquete, pues por donde se filtraba mucha agua, etcétera. Así que se excavó, se consolidó todo el techo, se restituyó este hueco, pero al estar limpiando para eliminar toda la tierra y acomodar adecuadamente estos rellenos de laja, encontramos parte de una ofrenda, que es esta hacha, una hacha más o menos de unos 15 centímetros de largo, de piedra verde oscura, no es jadeíta, es otro tipo de las llamadas piedras verdes, con un recubrimiento rojo como de cinabrio, así como una orejera de jade también. Otra, por favor. Entonces vemos cómo estas gentes que construyeron el edificio de las columnas, como a manera de ofrenda, integraron estos elementos. Saber qué otras cosas podrían haber colocado en estas bóvedas, que si no es algo poco común, no se presenta comúnmente en muchos edificios. En Palenque hay ejemplos, ¿no?, de este tipo, por mencionar alguno. También vemos aquí algunos de los materiales como figurillas de barro localizadas principalmente en las escalinatas. La superior izquierda vemos el rostro pues, de un personaje con los ojos cerrados, un muerto, ¿no? Es un diseño que recuerda un tanto cuanto por el tipo de peinado también, influencias del altiplano central, en la época en que estaba Teotihuacán todavía vigente, ¿no? Y que si bien no necesariamente había un contacto directo con Teotihuacán, sí con cuestiones culturales que llegaron a sitios importantes como Tikal, Caminal Juyú, entre otros tantos, y de ahí se irradió al resto del área maya de las Tierras Bajas. Vemos otra figurita abajo, que esa es más teotihuacana, ¿no? Su orejera y su cabeza de forma más o menos triangular. Arriba a la derecha vemos un jugador de pelota. Entonces, estos elementos que estaban entre los escalones que se descubrieron ahí, pues nos hablan también de pues, un fechamiento, ¿no? También para esta parte de la estructura y pues es clásico temprano. Otra, por favor. En la superficie, al limpiar el extremo norte de la crujía donde están las columnas, la parte derrumbada por el crecimiento de uno de los árboles, se encontró sobre el piso de estuco esta vasija. Es muy tardía, tiene un fondo naranja con líneas negras, no es un tipo clasificado en otros lugares, pero por las formas sabemos que es un clásico terminal, o sea que estamos hablando ya hacia el año 800. Y también encontramos una serie de pequeñas conchitas, posiblemente parte de objetos que quedaron ahí abandonados en cierto momento. El lugar parece que fue dejado de una manera muy súbita. Otra, por favor. Aquí vemos uno de los entierros que, bueno, el único entierro que tuvimos oportunidad de localizar, que está en la parte del edificio de las columnas, en la parte posterior, la fachada que tiene solamente un vano de entrada, la fachada oeste, y ahí a 1 metro más o menos de profundidad encontramos esta cista, esta sarcófago de lajas, de piedras, de paredes de piedra y tapas con grandes lajas de un individuo joven que estaba, como se denomina en la antropología física, de cúbito dorsal, pero flexionado, o sea, estaba acostado sobre espalda, pero al parecer estaba en cuclillas y se dejó caer al individuo de espaldas, ¿no? Está acompañado de
una vasija que se ve ahí entre las piedras como iba apareciendo. Otra, por favor. Esta vasija que denominamos rojo sobre café inciso nos presenta la imagen de dos monos que dentro de la mitología maya pues tienen papeles muy interesantes asociados a los escribas, también a los danzantes, y que aunque se observan mucho en materiales de la llamada vasija gris fina, que es ya muy tardía, hacia el 800, estos están en una vasija que por su acabado, su fondo, el interior es color oscuro y la base, la parte de la base está sumida. Es una característica de las vasijas de finales del clásico temprano, inicios del clásico tardío, no nada más en la Canja, sino también en Bonampak. También se encontraron estos colgantes de turquesa que vemos ahí, el anverso y el reverso. Y una especie de botón de concha en la parte inferior, también vemos el anverso y el reverso. Otra, por favor. También en esta parte del edificio de las columnas, también fuente de otros artículos y pláticas, se localizaron pues la vigencia de estas ruinas para el grupo Lacandón, desde 100 o quizá 200 años atrás, que los lacandones que vivían en los llamados caribales, que son las casas de un padre, madre y los hijos, y quizá los primeros hijos que se casan, ¿no? Familias extensas, cuando más, pero muy distantes entre un grupo y otro, por la selva. Por eso se acostumbraron a la tecnología de la selva excelente. Y vale la pena que cuando visiten la Canja, platiquen con ellos. La sabiduría de la selva es enorme. Bueno, ellos hacían peregrinaciones de sus caribales a lugares arqueológicos, que para ello eran las casas de sus dioses. Así tenemos vestigios de estos incensarios lacandones en Yaxchilán, en Piedras Negras, en Bonampak, en La Canja y otra serie de ruinas arqueológicas. La Canja no fue la excepción. El Templo de las Columnas fue el lugar seleccionado para colocarlas en un recoveco. Otra, por favor. El edificio 2. Vemos su planta, ¿no? Para recordarla, ¿no? Y parte de los trabajos de restauración, excavación, consolidación y protección. Ahí estamos colocando la estructura de madera, de cedro, para que chico zapote, para que fuera resistente al tipo de clima, a partir de madera muerta y con permiso otorgado de las autoridades lacandonas, se realizaron los techos adecuados. Vestigios de aplanados de estuco en color rojo en este edificio, muy llamativos. Otro, por favor. Vemos como aquí parte de las tareas para ir eliminando toda esta vegetación. Sin duda, no es que crean que somos mata árboles, pero la única manera de conservar estos restos arqueológicos que nos narran las historias de estas sociedades y recuperación de esos conocimientos al día de hoy, pues era retirar los elementos vegetales. Y de la arquitectura para liberarlos de raíces que generan diversos tipos de deterioros. Abajo a la derecha vemos cómo al ir excavando vamos encontrando las lajas que componían la bóveda de este edificio, recargada sobre el muro central. Otra, por favor. En esta parte que corresponde a la bóveda derrumbada, también, igual que en el edificio de las columnas, encontramos otra hachuela de piedra verde oscura, también con restos de haber sido cubierta de un pigmento rojo. He de decir que en ambos casos, en ambos edificios, no nada más, aparte de estas hachuelas y las orejeras de jade, encontramos fragmentos de la llamada cerámica Sierra Rojo, que es una cerámica que puntualiza un periodo muy específico
de tiempo y es el final del clásico, del preclásico tardío o protoclásico, o sea, entre el 0 y el 200 después de Cristo. Entonces, nos está marcando una cronología que inicialmente pensábamos nosotros que se había hecho algún tipo de ofrenda en el clásico, cuando se construyeron estos edificios, hacia el finales del clásico temprano, como tipo de reliquias. Pero esto cambió al ir realizando diversos pozos estratigráficos en el lugar y adelante se los voy a comentar. Otro, por favor. Vemos aquí cómo fue terminado el primer techo de protección del edificio 2, porque la crujía igual que observamos en el de las columnas, con vestigios de decoración de pseudoglifos y otros elementos, como bandas celestes, también nos presentó algo interesante, un zoclo, ¿no?, en la parte baja del muro, que está decorada con los elementos que se puede ver en la fotografía inferior derecha. Son óvalos, que en su interior tiene un elemento en rojo, que tiene una muesca en el centro, que seguramente, y se repite a todo lo largo, ¿no? Una banda roja a todo lo largo en el peralte de este zoclo y una banda vertical en rojo que sube, decorado a los lados con bandas delgaditas de color anaranjado. Otro, por favor. En esta vamos a ver esta reconstrucción de este muro, ¿no? Esto tuvimos que cubrirlo ya en un 2008 que regresamos a Bonampak, ya una vez viendo que no íbamos a tener recursos para proseguir con el proyecto, decidimos cubrirlo porque pues nuestra falta de presencia institucional pues también se relaja la forma de llevar los guías de turistas a los turistas y pues, encontramos que aunque pusimos eh, límites con cordones y letreros, pues estos habían sido violados. Entonces estaba propenso al deterioro. Entonces lo cubrimos con un mamposteo de piedras y Sascaf, que es una arcilla muy finita que se obtiene de la piedra caliza que está degradada, material de construcción excelente y que hoy por hoy en el tema de Calica ya en Quintana Roo se ve que tiene un gran valor económico y se puede ir acabando el litoral mexicano para exportarlo a Estados Unidos. Bueno, aquí esto sirvió para que lo protegiéramos. Esperemos que siga estando en su posición todo esto. Otra, por favor. Al hacer pozos estratigráficos, diversos pozos en el espacio entre el edificio de las columnas y el 2, encontramos un basamento a poca profundidad, más o menos como de 1,5 metros de altura, que tiene una característica también sui generis, igual que las columnas en el edificio de las columnas. Aquí el edificio 2 está asentado sobre este tipo de basamento con 2 escaleras no muy anchas, delimitadas por una alfarda común. Claro, si vemos este tipo de cosas, donde hay en esta temporalidad, no las vamos a encontrar tampoco en toda esta región de la Tierra Baja, de las tierras bajas mayas. Sí, en épocas más tardías, pues la época tolteca, mexica y el posclásico, pues tenemos escaleras que comparten alfardas en común, o en las tierras altas de Guatemala, ¿no? También tenemos no nada más 2 escaleras, sino son a veces 5, 6, 7 escaleras con alfardas en medio compartiendo cada pequeña escalera. Pero son elementos muy tardíos, ¿no? Así que para nosotros sigue siendo un tema por descubrir y entender qué sucedía en la Canja en el periodo clásico temprano. Ahí vemos en la parte de abajo este corte donde los datos de los pozos estratigráficos nos permitieron entender que el edificio 2 era más temprano que el edificio de las columnas. Tenía este basamento al que me he referido, pueden verlo ahí dibujado, se ven sus escalones y se
desplaza luego al frente una pequeña terracita y sus escaleras. Sobre esta terracita fue rellenado y construido el basamento propio del edificio de las columnas. Entonces resulta que este edificio 2 es más antiguo, quizá no por mucho tiempo, pero sí más que el de las columnas. Y solamente a este tiempo pertenece este tipo de planta arquitectónica. El otro edificio en pie, el edificio noroeste, vamos a ver a continuación. Otra, por favor, que está en la Acrópolis Norte, a cerca de 400 metros de distancia del edificio de las columnas y del edificio 2, tiene una planta totalmente diferente, que nos recuerda ya al que observamos en Yaxchilán o en Bonampak, y que solamente constan de un solo pasillo al interior. Vemos aquí el árbol al que me hacía referencia, que creció en la parte de atrás del edificio, y después un matapalos, otro tipo de vegetación del lugar, que va rodeando al edificio y es como un parásito del edificio, del árbol principal, lo va rodeando, crece enorme también hasta que lo mata y pues mueren al caer los dos. Este árbol con su matapalos, que sobresalía del techo cerca de 25 metros, tuvimos que derrumbarlo para evitar que en la siguiente temporada de vientos, si ya en 6 meses había crecido de 6 a 12 centímetros de grosor las grietas de este edificio, nadie podría haber asegurado cuántas temporadas más de vientos podría haber aguantado el edificio antes de colapsarse. Edificio y matapalos. Vemos una de sus características son los nichos, la forma, escalonada que tienen su parte superior cada una de las tres entradas, ¿no? Tiene una forma de T invertida o de Ik, que es el dios del viento, tiene una forma de T. Otra, por favor. Vemos aquí parte del proceso de derrumbe del árbol, con todas las precauciones del mundo y todos los nervios que puede uno tener de saber que tiene un patrimonio arqueológico y la responsabilidad de lo que le suceda ante las técnicas aplicadas. Entonces, también contando con el trabajo de los propios compañeros lacandones, muy conocedores de la selva y de cómo cortar un árbol. Cada árbol tiene su forma particular de ser cortado. Algunos son muy duros, otros muy macizos, otros tienen mucha fibra, etcétera. Entonces había que cortarlo y hacer en el argot de los madereros, hacer que saltara el tronco al frente para librar la parte frontal del edificio. Y así se realizó. Ahí vemos ya la foto inferior, cómo se ve el tronco ya hacia la pendiente de la pirámide donde está coronándolo este edificio. Otro, por favor. Detalles de la liberación del tronco enorme que estaba arriba. Vemos arriba la fotografía cubriendo prácticamente la totalidad de la cubierta del edificio. Logramos rescatar dos pedacitos de lo que es la crestería de las piedras que lo constituyen, y detalles que como fuimos retirando las raíces. Hubo que desmantelar buenas porciones de los muros del friso, o sea, la parte superior del edificio, la vista, por los cuatro lados, para eliminar lo más posible, lo más profundo, estas raíces, porque algunos de estos árboles renacen si se deja una buena parte de la raíz. Se cree que si ya se sella con el muro y queda ahí enterrado, ya murió, pero no, hay que retirarlo totalmente o lo más que se pueda. Otra, por favor. Entonces fue un trabajo muy arduo con los compañeros lacandones, excelentes compañeros que estuvieron en este recorrido de 6 años con nosotros. Aquí vemos el aspecto terminal del edificio una vez restaurado, y que más o menos es el que se conserva a la fecha actual. Tiene restos de mascarones en la parte del friso, o sea, el muro arriba de las entradas. Tenía 3 mascarones
por este lado, 3 por el lado posterior de sendos deidades que no están muy deteriorados para poder identificar de los restos de los únicos 2 mascarones que subsisten. Otra, por favor. Hicimos pozos también al frente y encontramos restos de pilastras de otra estructura más antigua que vemos en el recuadro, en el dibujo, en un tono más oscuro, casi rojo, los fragmentos que pudimos detectar con el pozo estratigráfico realizado ahí. Y por el área que tenemos en esta parte superior de la pirámide, ¿no? Consideramos que debió haber otro edificio mucho más antiguo, con 4 pilastras por este lado noreste y posiblemente otras 4 en la parte de atrás. No están dibujados, no pudimos hacer pozos en ese lado, pero suponemos que podría haber sido coronado esta pirámide por restos de este edificio antiguo. Antiguo también llama la atención que son pilastras muy grandes. Posiblemente se refiera a que sostuvieron un techo no de piedra, sino de material perecedero, techa de palma o guano. Otra, por favor. Y entonces tenemos una etapa temprana en el Acrópolis Sur, ¿no? Que se mantuvo durante 200 años o más, casi sin ningún cambio. El edificio de las columnas solamente tuvo una renovación de su piso de estuco. Es lo único que tuvo. Y seguramente porque no era un lugar en el cual se accedía gente continuamente, sino muy poca gente, de tal manera que no había un desgaste como en otros edificios que tienen 4, 5, 6 renovaciones o modificaciones, ¿no? Muy radicales. Entonces el edificio 2 y el de las columnas subsistieron prácticamente sin cambios. Edificios fósiles, por llamarlos de alguna manera, que desde el clásico temprano se mantuvieron en uso, mientras que en la Acrópolis Norte, con lo que vimos anteriormente, hubo una renovación hacia seguramente inicios del siglo VII, finales del siglo previo, ¿no? O sea, el 680, en donde se construye sobre los vestigios que vimos de ese viejo edificio, el del noroeste, con facturas ya totalmente asociados con Yaxchilán, ¿no? Aquí vemos otro de los sitios, los subterráneos. Vemos ahí al dibujante experto Norberto García Benítez, alias Beni, ¿no? Cómo encontramos, lo usamos de escala y modelo, cómo encontramos la entrada al subterráneo, ¿no? Que pues liberamos de todo ese escombro y consolidamos. Ahí vemos uno de los trabajadores, compañeros lacandones, que lo capacitamos como buen maestro albañil y los estucos aplanados fueron también restaurados. Vemos abajo, la fotografía inferior izquierda, al arqueólogo Ortiz con Beni apoyando ahí a los trabajadores para colocar en su lugar una de las piedras colapsadas de la entrada de los subterráneos y una fotografía de cómo se ve actualmente, bueno, seguramente ya no se ve por la vegetación que debe haber de este subterráneo. Otra, por favor. Esto tiene una historia más larga y tiene que ver nuevamente con Cordan y con Robert Bruce, que sus propias fotografías editadas en este libro que les comento de Cordan o en fotografías que imprimió Cordan, vemos aquí a Robert Bruce excavando en la entrada del subterráneo que está tapiada, o sea, esa entrada estaba tapiada. ¿Y por qué estaba tapiada? Porque al fondo ellos encontraron restos de un entierro. Ahí vemos parte de las vasijas que iban apareciendo. En la foto inferior derecha vemos a Cordan. En esta fotografía que me facilitó el arqueólogo Ramón Folch, ¿no? Muy amablemente, que está haciendo una investigación de archivo muy interesante, en la revista de revistas de 1956, y ahí vemos todas las vasijas que él obtuvo de ese entierro. Entregó algunas a Blom, ¿no? Y a Gertrudis Duby en Nabolón, en San Cristóbal de las Casas, y ellos a su vez entregaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia
aquí en el Museo Regional 3 de esas vasijas que también el arqueólogo Folch, gracias a sus pesquisas, pues se pudieron identificar que eran de la Canja, dado que el registro solamente decía Dubi, ¿no? Pero las demás vasijas, pues ellos se encargaron de darle salida fuera del país, ¿no? Otra, por favor. El interior de estos subterráneos, eso es lo que obtuvimos nosotros, fragmentos de una decoración de estas como racimos de uvas que tienen que ver con el glifo de tierra, ¿no? Entonces estábamos hablando de un espacio dedicado a la deidad de la tierra, el monstruo de la tierra. Sin embargo, Corgan habla en esta fotografía, él refiere que hay diversos fragmentos de estuco con líneas entrecruzadas y que él interpretó que eran asuntos astronómicos. Pero pues nosotros ya no localizamos ninguno de estos elementos incisos con estas líneas. Otra, por favor. El rescate de lo que quedó de la estela 7, que pues extraordinaria, muy bien conservada. Ahí vemos la fotografía obtenida de la fototeca de Lina, todavía en su lugar, como se derrumbó, estaba en una pequeña basecita que está ahí en ese círculo rojo, y en un momento, por los árboles quizá, se perdió estabilidad y cayó al frente. Aquí se ve que la han volteado, dejando a la vista la imagen labrada, porque si no, si hubiera caído así desde la época en que eso sucedió, hubiera estado erosionada. Esta encontramos en el 2001, al estar haciendo el recorrido de todos los niveles de la Acrópolis, pues el fragmento inferior que vemos en la foto inferior izquierda. Ahí lo que logramos ver son las piernas de la rodilla hacia abajo del personaje. Esto y rastros de los cortes que recibió con ceguetas, que es la forma en cómo lo realizaban los saqueadores, para sacar en pedazos más chiquitos y cortar, si es muy gruesa la piedra, pues hacerla más delgada. Y se ve que estaban fallidos los cortes, tienen 2, 3 entradas en lugares diferentes, la rompieron y pues ya no les convino sacarlas para ser vendidas. Vemos ahí como de la plataforma que está unos 20 metros de distancia del lugar original donde estaba parada, ahí estaba tirada, la subimos y la colocamos nuevamente en su base. Otra, por favor. Aquí vemos cómo se aprecia el trabajo al final, ¿no? Y ahí se ve en este dibujo de Blom el recuadro en rojo, es lo que se conserva en la Canja. Las partes superiores fueron partidas también al menos en 2 pedazos. Están publicadas en un libro de Merle Green y otros personajes dedicado a calcas arqueológicas y están en colecciones particulares en el exterior. Otra, por favor. Aquí el aspecto final de los trabajos, el edificio de las columnas a la derecha, a la izquierda del edificio 2 con sus techos de protección. Otra, por favor. ¿No? Y los vanos escalonados, haciendo esta referencia que ya les hacía hace un momento, de que es una influencia que viene muy seguramente de Yaxchilán, que empieza a ser uno de los gobernantes, Pájaro Jaguar II, escudo Jaguar II, escudo el Grande, que se le llama, que gobernó entre el 780 del 680 al 742, ¿no? Y que durante esa época él empezó a edificar varios de sus templos con este tipo de fachadas escalonadas, los accesos, y que prosiguió también su hijo, Pájaro Jaguar IV. En Bonampak tenemos un ejemplo, que es el edificio 4, que también más o menos es de la propia época. Entonces, el edificio noroeste de la Canja, creemos que hay un cambio radical a inicios del siglo VIII hacia el 700, que se deja la vieja usanza a la que hacían referencia a la arquitectura de la Acrópolis Sur, donde está el edificio de las columnas y el edificio 2, y construyen un nuevo centro de construcción, que es la Acrópolis Norte, donde está el edificio noroeste.
y hay una recuperación posiblemente del sitio para el linaje gobernante de Bonampak o que está asociado con ese linaje y conquista la Canja en el 746. Otra, por favor. En el edificio de las pinturas de Bonampak, los tres dinteles, cada uno de los tres cuartos, el dintel 1 con Chanmuan II, el último gobernante de Bonampak, y quien hizo los murales. En el dintel central está su cuñado, que es Escudo Jaguar 4, hacia el 797, hacen una batalla, toman prisioneros de gentes de un lugar que tuvo dominio sobre esta región y también sobre la Canja, seguramente, que se llama Sakzi, o el perro blanco, y el dintel 3 del lado derecho habla del padre de Chanmuan II, Asak Telech, quien quien unifica el glifo emblema de Bonampak, añadiéndole el de la Canja, que es el murcielaguito. Entonces, es muy posible que la Canja haya sido recuperado por gente de este linaje, aunque después son expulsados del propio Bonampak. Es posible que Aksak Telech, el padre de Chanmuan II, no haya gobernado Bonampak y ni siquiera su hijo Chanmuan haya nacido en Bonampak, sino ya sea o en la Canja o en Yaxchilán. Pero hacia el 780 en adelante recuperan Bonampak y seguramente la Canja con el apoyo de Yaxchilán. Otra, por favor. Y aquí, con esto, doy por terminado. Gracias por su paciencia. Espero que haya sido de su interés. Hasta luego. Gobierno de México.